Hola, hola, mis amigos. Un saludo cordial para todos. Sean bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática. Estamos ya en la lección número 9. Una lección muy interesante. Todo el trimestre hemos estado hablando sobre la educación, pero en esta ocasión, en la lección número 9, nos vamos a hablar sobre la iglesia y la educación, el papel de la iglesia tan importante para la educación de nuestros niños. Y como invitados especiales tengo ahora a Rafa de la iglesia Tamaraceite. Bienvenido, Rafa. Gracias y espero que tengan un feliz sábado, aunque sea desde sus hogares, que puedan disfrutar de este programa de Escuela Sabática y después del culto y que realmente salgan enriquecidos y reposados en el Señor, como es el deseo que Él tiene cada día de sábado. Bendiciones para todos. Gracias. Y su esposa, Ana Marta, gracias por participar también. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, con todos aquellos que nos están viendo, escuchando, que podamos disfrutar de esta mañana y de los mensajes que vamos a compartir, que podamos aprender mucho y podamos prepararnos para la venida de Cristo. Un placer, muchas bendiciones. Gracias, muy amable. Y de la iglesia de vecindario, Linda, gracias por estar con nosotros. Feliz sábado para todos y gracias por invitarme. Un privilegio estar aquí y compartir la palabra de Dios y aprender un poquito más de nuestro Señor Jesús. Feliz sábado para todos desde ya. Muchas gracias. Vamos entonces a entrar en materia para empezar con nuestro programa. Vamos a empezar con el título de nuestra lección, la iglesia y la educación. Pero antes vamos a hacer una oración. Voy a pedirle por favor, a Rafa que nos dirija en oración. Sí, oramos. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, de un sábado más que tú nos concedes descanso después de esta semana de trabajo, de preocupaciones, de quehaceres. Como cada sábado llega la paz a nuestra vida y a nuestros hogares. Queremos que tú nos bendigas en la presentación de este mensaje hermoso de la Escuela Sabática, este mensaje que nos lleva a pensar la función de la Iglesia en su misión educadora, no solo de puertas adentro, sino también de puertas afuera, Señor. Que tú estés con cada hermano que hoy está al otro lado de la pantalla, disfrutando desde su hogar de estos mensajes que han sido preparados, para que tú, Señor, derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos y también dirija todo este programa para que sea para la honra y gloria tuya, Señor. Lo pedimos por Jesús. Amén, Señor. Amén. Todos sabemos que los niños, una vez que llegan a nuestro hogar, pasan por un proceso de socialización, de integración dentro de la sociedad. La primera escuela, por supuesto, es el hogar. La segunda escuela también es la iglesia, porque lo llevamos a la iglesia. La iglesia cumple una misión también educativa. Y en tercer lugar, la escuela. Así que ambas entidades trabajan juntos en el desarrollo y la formación de nuestra niñez en el área educativa. Pero la gran pregunta que vamos a hacernos hoy es, ¿de qué forma la iglesia contribuye a la educación en nuestros chicos? Es importante entender que la iglesia debe ser un lugar de aprendizaje, debe proporcionar el espacio para que haya verdadero diálogo, de la misma manera como debe ser también la escuela. Así que tenemos seguridad de que nuestras iglesias en todo el mundo están realizando esta obra educativa en la transmisión de valores y principios a nuestra niñez y a nuestra juventud. Ahora bien, el propósito de la lección de esta semana es enseñar que la iglesia debe ser un lugar de aprendizaje constante. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sentir gozo al ir a mi iglesia para disfrutar de la enseñanza. Debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y su plan para su vida. Ahora bien, nuestro bosquejo para analizar durante este repaso son 3 puntos, 3 asuntos concretos. La iglesia debe ser un lugar de aprendizaje y debe proporcionar el espacio para que haya un verdadero diálogo. Y los 3 temas que vamos a tratar en la lección de esta semana es, en primer lugar, tratar a todos como Cristo nos trata. La segunda sección es
ser la luz de este mundo. Y la tercera sección es compartir la vida eterna que el Evangelio nos ofrece. Esos son los 3 puntos concretos que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar con el primero de ellos, tratar a todos como Cristo nos trata. Y hoy en esta lección vamos a ver aquí esto ilustrado con una parábola donde se ve la actitud de cómo debemos de tratar a los demás. La regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, ¿verdad? Tratar a todos como Cristo nos trata a nosotros. Y en esta sección hay una pregunta importante que quiero que Ana Marta nos ayude a desarrollarla y trabaje con nosotros y nos comparta lo que ha analizado sobre este asunto. De acuerdo a Lucas capítulo 10, de los versículos 30 al 37, nos habla de esa parábola del buen samaritano. La pregunta es, ¿qué cuestión quiso plantear Jesús con esta historia? ¿Qué debería formar parte de toda verdadera educación? Esas son diríamos, las preguntas para que dialoguemos. Bueno, Ana Marta, gracias por estar con nosotros. Puedes entonces comenzar a desarrollar esta primera sección. Bueno, pues como vemos, la base de esta pregunta es sobre la verdadera educación cristiana. Haciendo un repaso de todo lo que hemos estudiado hasta aquí, vemos como educar es redimir. Así que como cristianos debemos proclamar la redención. Por lo que la misión de la Iglesia es educar, es enseñar al ser humano a regresar nuevamente a Dios y andar en sus caminos. La educación es un proceso que no se realiza en un instante. La educación es un proceso que abarca toda la vida. Ahí entra la misión educadora de la Iglesia, no solamente a los miembros de Iglesia, sino también con la sociedad. El fin es llevar, o sea, conducir a las personas de las tinieblas del error a la luz de la palabra de Dios y rescatarlas a través de la educación y hacerles entender que Jesús murió por todos y a pesar de las circunstancias por las que estén pasando, por las que estén viviendo, pueden andar en victoria. Antes de pasar a la pregunta en cuestión, quiero contarles una pequeña historia, una pequeña anécdota. Y bueno, pues la verdad que es muy, muy elocuente esta historia y nos va a hacer entender mejor pues la pregunta en cuestión. Se cuenta de un rabino que estaba dando clase y estaba ante sus alumnos. Estos se encontraban así medio dormidillos y estaban un poquito traspuestos, entonces él quiso espabilarlos haciéndoles una pregunta, ¿no? Y les dijo, a ver, alumno, me gustaría saber cuándo termina la noche y comienza el día. Entonces, uno de los alumnos levantó la mano y le dijo, Rabí, ¿será cuando se nota la diferencia entre una higuera y un olivo? Y el rabí le dijo, no. Entonces otro alumno levanta la mano y le dice, Rabí, ¿será cuando se nota la diferencia entre una oveja y una cabra? Bueno, la cuestión está que varios alumnos dieron sus respuestas y después de estas respuestas, pues el rabí contesta, alumnos, uno sabe que ha terminado la noche y ha comenzado el día cuando uno puede mirar una cara que nunca había visto antes y reconocer al extraño como un hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche. Vamos a ver, la explicación que dieron los alumnos no es que estuviera mal, era una explicación real y cierta, ¿no? Cuando uno llega al amanecer del día es cuando realmente ve y diferencia las cosas. Puede diferenciar un olivo de una higuera y una cabra de una oveja. Pero eso era una aplicación literal. Y el rabino lo que quería era ir más allá. El rabino quería darle una aplicación espiritual. Cuando nos llega la luz de Cristo, quería más o menos explicarle
reconocemos, vemos, actuamos como, o sea, toda esta forma de transmitir a los demás, de cómo los reconocemos, cómo los vemos y cómo los actuamos, hace que nosotros veamos a las personas de manera diferente. Hace que las veamos como Cristo las vería. Así que cuando andamos en oscuridad, no vemos aquellas cosas que Cristo desearía que viéramos nosotros en aquellas personas. Con la luz de Cristo resplandece en nosotros el amor, por lo tanto nuestra forma de actuar y de ver a las personas es diferente. En Lucas, en el capítulo 10, en los versículos del 30 al 37, ya introduciéndonos en la pregunta, se nos habla de la parábola del buen samaritano. Y bueno, el contexto nos dice que un experto en la ley, pues se presenta ante Jesús para ponerlo a prueba, ¿no? Y le pregunta, maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús, bueno, antes de que Jesús le conteste, él le dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Porque es que en la ley pone que tengo que amar a Dios por encima de todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Y entonces, pues, Jesús le dice, bueno, pues haz tú lo mismo y así vivirás. Entonces, como que no se quedó muy convencido y le dijo, bueno, ¿y entonces quién es mi prójimo? Entonces Jesús aprovechó esta pregunta para explicar quién era el prójimo. Y entonces le dice, un judío bajaba a Jerusalén y bueno, unos ladrones lo asaltaron y bueno, pues en ese asalto lo malhirieron, ¿no? Y lo dejaron bien malito, ¿no? Entonces dice que pasó por allí un sacerdote y cuando lo vio, lo miró, lo observó, pero pasó de largo. Luego dice que pasó un levita y también lo miró, lo observó, pero también pasó de largo. Y bueno, ambos, tanto el sacerdote como el levita, eran de su misma cultura, de su misma casta. Supuestamente eran hombres de Dios, conocedores de la ley y conocedores de las escrituras, ¿no? Pero ambos dos ignoraron a este señor malherido. Así que luego pasa un samaritano, que supuestamente eran enemigos, ¿no? Y cuando pasa al lado de él, lo mira y se compadece de él. ¿Qué es lo que hace? Lo cura, le lleva un alojamiento y además paga para que lo cuiden. Como vemos, el samaritano no ve a un hombre herido. El samaritano no ve a un enemigo. Aquí el samaritano está viendo a un hombre que necesitaba ayuda y estaba viendo a un hombre que necesitaba amar. ¿Qué nos quiso enseñar Jesús con esta historia? Explicando que quién es el prójimo y que debería formar parte de la verdadera educación cristiana. En primer lugar, es no quedarnos con la teoría como hizo el sacerdote y el levita, siendo únicamente amables, pero luego con prejuicios y con preconceptos culturales y sociales, quedarnos de tal forma que podamos ver y tratar a los demás de una manera inferior. En el libro Reflejemos a Jesús, en la página 244, extraí unas líneas que dicen así: Cristo nos ha dicho que la religión pura es el ejercicio de la compasión, la simpatía y el amor en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Siempre hemos de recordar que somos representantes de Cristo y que hemos de compartir las bendiciones que nos otorga, no con los que nos la pueden devolver,
sino con los que apreciarán los dones que satisfarán las necesidades temporales y espirituales. Y en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 316-317, extraje esto. Dice, podemos aseverar ser seguidores de Cristo, podemos afirmar que creemos toda la verdad de la palabra de Dios, pero esto no beneficiará a nuestro prójimo a menos que nuestra creencia penetre en nuestra vida diaria. Ninguna práctica egoísta puede servir a la causa de Cristo, porque Cristo dio su vida para salvarnos. El amor es la base de la piedad. Lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en el corazón y esto te lleve a ayudar y a beneficiar a otros. Concluyendo, en la tarea educadora, nosotros debemos ver al ser humano en su necesidad, en su estado de tiniebla espiritual y traerlo a la luz del Evangelio y del conocimiento de Dios. Debemos ver seres por quienes Cristo murió y cuyos pecados cargó en la cruz, pagando un precio infinito. La verdadera educación cristiana es, pues, sin prejuicio y sin preconcepto. Es darle a las personas el valor que Dios les concede, porque pagó el mismo precio por todo. Y todos valemos exactamente lo mismo. La verdadera educación cristiana no la encontramos en dogmas ni en tradiciones, sino en la palabra de Dios, en la Biblia. Así como en la anécdota que conté antes, el rabí realizaba preguntas, la Biblia está llena de preguntas que nos quieren hacer pensar, preguntas que nos quieren hacer reflexionar para que lleguemos a la conclusión de cuál es el camino verdadero y nos dispongamos a andar por él. Pero ¿cómo? Sin prejuicio y amando de todo corazón. Muy bien, pues esta sección ha sido muy interesante de la actitud que tenemos que tener hacia las demás personas, especialmente la actitud de Jesús hacia las personas, ¿verdad? Me ha gustado mucho esto que has mencionado de exaltar el sacrificio de Jesús para que así podemos mostrarle a la gente el valor que tiene delante de Dios, el valor que Dios nos concede delante de Él. Y la educación cristiana tiene que ser algo así, práctico, ¿verdad? Enseñar a la gente que ante los ojos de Dios somos de gran valor. Muy bien, gracias Ana Marta por tu intervención, ha sido muy interesante. Y ahora vamos a analizar la segunda sección. La segunda sección de nuestro estudio tiene que ver con ser la luz del mundo. ¿Sí? Esa es la segunda sección, ser la luz del mundo. Y aquí vamos a analizar, en esta sección voy a pedir a Rafa que nos ayude a trabajar esta sección. La Biblia dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esto es el pasaje de Mateo 5, 14 al 16, en la Nueva Versión Internacional. La pregunta clave, Rafa, es, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo debemos vivir? ¿De qué manera, como cristianos, lo que hacemos impacta en cómo los demás ven a Dios? Bueno, es interesante esta sección, así que Rafa, es tu turno para que nos ayudes a trabajar y entender mejor esta sección. Muy bien, empezando por el gran desafío que Jesús nos lanza al llamarnos la luz del mundo. Y digo esto porque en la Biblia la luz es un elemento muy importante. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, vemos que dice que el mundo andaba confuso, que era un abismo, que estaba en tinieblas, y Dios hizo lo primero que hizo fue la luz. Y cuando Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, retrata a Jesús como la vida,
y que la vida se encarnó y dice que la vida era la luz de los hombres, está diciendo que Jesús es la luz. Entonces cuando Jesús nos llama, no nos dice que somos una luz, sino que somos la luz. Está diciendo que nosotros como cristianos debemos llegar a reflejar de tal forma el carácter de Cristo que llegamos a ser ante el mundo la luz. En el mundo hay muchas luces. Aunque está en tinieblas, realmente hay muchas luces, muchos focos que llaman la atención de la gente. Pero realmente la luz del mundo, que es Cristo, él dice, responsabiliza a sus seguidores a ser realmente lo que reflejemos, la luz verdadera, que es la luz de Jesús, ¿verdad? En el texto que acabas de leer, que se encuentra en Mateo, yo encuentro que hay dos cosas. Por un lado, él habla de la ciudad que está construida, edificada sobre una montaña, y cómo la luz que se enciende no se pone debajo de una mesa, debajo de un cajón, un almud, dice algunas versiones, porque así es inútil. Entonces yo, dentro de estas dos figuras que Jesús utiliza, veo dos aplicaciones sobre el cristiano. Por un lado estaría lo que somos o lo que llegamos a ser, y por otro lado estaría lo que hacemos. Me explico. Una ciudad encima de una montaña dice que se ve desde lejos, evidentemente. Se ve porque está ahí arriba, encima de que es una ciudad, está en la montaña. Pero la ciudad no hace nada por llamar la atención. La ciudad está ahí arriba en la montaña porque allí la han construido, ¿verdad? Y todo el que pasa lo ve. De alguna forma nosotros, ¿verdad? Al construir nuestras vidas, ya sea para bien o sea para mal, somos como esa ciudad que está en la montaña, se nos ve. Entonces, la ciudad puede haber sido construida de una forma exquisita, bonita, con buenos materiales, y llamará la atención de una forma favorable a todos los que pasen alrededor de ella, ¿verdad? O cerca de ella. Pero sin embargo, si la ciudad ha sido construida de aquellas maneras, muy desordenada, desorganizada, no se han utilizado los mejores materiales, la verdad es que la ciudad vamos a ver y no va a crear en nosotros un atractivo hacia ella. Pues si nosotros eso lo extrapolamos a la vida de los cristianos, si construimos sobre la roca, la montaña, que es Jesús, nosotros de una forma natural, imperceptible para nosotros, pero muy visible para los demás, vamos a reflejar el carácter de Jesús. Los demás van a ver en nosotros el carácter de Jesús. Por el contrario, si nosotros construimos sobre nuestros criterios, sobre nuestras propias formas de ver la vida, puede ser que estemos construyendo también un carácter que va a ser visible, pero no va a ser visible que atraiga a los demás hacia Jesús. Entonces, Jesús dice, de una forma natural, la ciudad está en la montaña y se va a ver. Igual nosotros, como cristianos, nuestra vida, lo que hagamos, con quién nos relacionamos y de quién hemos aprendido, también se va a ver. Y la otra parte que Jesús dice es que la luz no se enciende y se pone debajo de un cajón. Esto es lo que yo entiendo son las obras de los cristianos, porque él mismo dice que así vuestras obras alumbren, ¿verdad?, para un objetivo, que es dar la gloria a Dios. Entiendo que lo que hacemos en nuestra vida como resultado de lo que somos y de con quién nos relacionamos es lo que los demás van a recibir. Entonces, una luz que se coloca debajo de un almud o de un cajón, ¿para qué sirve? Para nada, porque lo único que hace es alumbrar lo que está en ese cajón, nada y menos. Sin embargo, la luz, cuando la colocas en alto, en un lugar alto, alumbra la sala y allí todos los que están se pueden beneficiar. Entonces, nuestras obras deben beneficiar siempre a los demás. Esa es la luz que Dios quiere que nosotros emitamos, cuidando siempre de que no busquemos el brillar por nuestros propios méritos, es decir, que hagamos buenas obras aún beneficiando a otros, pero que realmente el objetivo que nosotros buscamos es tener un buen nombre delante de los demás. Cuando Jesús habla de su ministerio, él dice que él vino a dar testimonio del Padre y a glorificar al Padre, y él era la luz, y sus obras servían para dar gloria al Padre.
Entonces nosotros, como sus discípulos, tenemos que utilizar esa luz, ponerla en alto, pero para que la gloria sea para Jesús, para que los que se beneficien de esa luz, realmente se beneficien viendo a Cristo y la salvación que Él nos ha regalado. Entonces, y resumiendo, entiendo que Jesús nos compara con la luz del mundo, lo cual es un privilegio y una responsabilidad grande, y que debemos edificar nuestro carácter en Jesús para que de forma natural otros puedan ver en nosotros a Cristo y nuestras obras puedan servir siempre de beneficio a los que nos rodean. Muy bien, la verdad es que nos ha tocado vivir tiempos difíciles, tiempos de ruina moral y oscuridad espiritual. Y bueno, somos llamados para vivir como luces. Me impresiona lo que dice Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios permita que este llamado a vivir como luz lo aceptemos, que la iglesia pueda aceptar este llamado y brillar en este mundo lleno de oscuridad. Gracias, Rafa. Ha sido una sección bien desarrollada. Aprecio mucho. Vamos ahora a la tercera sección de nuestra lección y la última. Una sección muy interesante. Y la tercera sección es compartir la vida eterna que el Evangelio ofrece. Esa sería la tercera sección a desarrollar. Y en esta ocasión, pues voy a pedirle a Linda que me ayude a trabajar esta sección. Y hay una preguntita ahí muy interesante que me gustaría que ella elaborara la respuesta. ¿Cuál es el mensaje de Cristo para todos los que somos sus seguidores? ¿Sí? Así que, Linda, pues tuyo es tu tiempo. Adelante. Bueno, primeramente, yo creo que quisiera dar, no la definición, sino lo que yo he entendido de discípulo, seguidor de Cristo, ¿no? Y realmente el ser un seguidor de Cristo no es un programa, es un estilo de vida, ¿no? El ser seguidor de Cristo es la misión que nosotros tenemos que cumplir, no el sábado, no un día puntual, sino las 24 horas del día, ¿no? Y el mensaje que Cristo quiere como nosotros, porque somos seguidores, desde que nosotros nos entregamos a Cristo, es anunciar las buenas nuevas, que vayamos y compartamos el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. Cristo es el Evangelio. Y entonces dice él que él nos va a llenar de luz donde estemos. Donde estemos, él nos va a llenar de luz. Y también él nos va a dar bendiciones por nuestra fidelidad. Y a mí me gusta porque en Efesios, en Efesios 1:3, que los que tengan ahí su Biblia lo van a leer. No lo voy a leer, pero a mí me gusta mucho porque ahí dice bendiciones espirituales. Me encanta eso, me encanta. Entonces, esos son los 4 puntos. Y a mí me gustó mucho algo que dice en la parte, esta parte de la lección, que dice, como discípulos de Jesús, hoy debemos asegurarnos de que Jesús sea siempre el centro de nuestra comunión y adoración. O sea, que tenemos que tener una relación estrecha con Cristo Jesús. Entonces, hay 2 ejemplos que a mí me encantaron, que los discípulos, Mateo, Marcos, Juan, Andrés, todos ellos tuvieron esa experiencia, ¿no? Se encontraron con algo maravilloso, con Cristo, y cuando se encontraron, pues tuvieron nuevas creencias. ¿Por qué nuevas creencias? Porque en ese tiempo tenían una forma de una religión un poco muy monótona, muy superficial, yo podría decirlo así. Si nosotros hemos
leído la palabra de Dios, y a mí la verdad, una religión muy triste, y que en el tiempo de hoy tengamos cuidado con eso, ¿no? Con esa clase de religión tradicionalista. Entonces, pero ellos, Jesús vino a cambiarles sus nuevas creencias, ¿no? Les abrió los ojos, nuevas vivencias que ellos vivieron con Jesús, esos milagros maravillosos que Jesús hizo. Y entonces Jesús les enseñó, hablemos de Cristo, ¿no? De lo que Él ha hecho en mi vida, cómo Él ha impactado en mi vida. Y otro ejemplo que también nos ayuda a comprender este mensaje es la mujer samaritana, ¿no? Cuando se encontró con Cristo, supo que que era el Mesías, Jesús la convenció, y entonces a ella no le importó su reputación. ¿Y qué hizo ella? Fue al pueblo corriendo seguramente y dijo, mire, encontré al Mesías. Y entonces, o sea, ha debido ser algo lindo, ¿no? Porque uno cuando se encuentra con Cristo, le importa cualquier cosa, y ella es lo que hizo, ¿no? Y a mí me encanta eso, ¿no? Que ella fue y les habló de Jesús, no le importó si quizá alguien le decía, pero tú, o sea, ¿tú qué haces aquí, no? Porque ella no era una mujer muy bien vista en donde ella vivía. Entonces, esos dos ejemplos. Entonces, nosotros tenemos un compromiso y una misión. 2, amar a nuestro prójimo y alcanzar a esas personas. Y debemos nosotros integrarnos a esa misión. Entonces, hay muchas maneras de llevar ese mensaje. El mejor método, ¿cuál es el mejor método? El método de Cristo. Hacernos amigos de esas personas, conocer lo que a esas personas les gusta, sus preocupaciones, sus necesidades. Y entonces cuando nosotros conocemos a esas personas, cuando hablamos con esas personas, al mismo tiempo esas personas dicen, mira, esa persona es diferente. Y ahí es cuando nosotros, ¡pum!, vamos, les hablamos de Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere, ese es el mensaje, que nosotros le digamos a esas personas, Jesús te ama, Cristo viene pronto. Y ese yo creo que es el mejor mensaje que nosotros podemos dar, ¿no? Transmitirles, impactar en ellos lo que Jesús ha hecho en nosotros, y que ellos vengan a Cristo, y que se entreguen por completo a Jesús. Amén. Muy bien, pues sí, Dios nos ha llamado para compartir el Evangelio. La verdad es que ser discípulos de Jesús tenemos un gran compromiso de seguir haciendo discípulos y llevando personas a los pies de Jesús. Gracias, Linda, por compartirnos y compartir esta sección con nosotros. Hay otra pregunta en esta sección que me parece interesante y le voy a pedir a Rafa que me ayude. ¿Qué enseñan los siguientes textos sobre la búsqueda de la verdad? Hay varios textos ahí que nos hablan sobre esto. Entendiendo pues que la verdad centrada en la Escritura es la que debemos de compartir. Así que, Rafa, ¿puedes ayudarnos con esta pregunta? Sí, lo intentaremos. La lección de esta semana nos presenta a posiblemente uno de los hombres más sabios que existió en el pasado siglo XX, ¿verdad? Albert Einstein, que como todos sabemos fue un famoso científico. Él plantea que el ser humano debe sentir siempre curiosidad, debe preguntarse cosas, no debe parar nunca de investigar, de buscar, porque dice que estamos rodeados de tantas cosas, de tantas maravillas, de tanta belleza, que cada día debemos buscar, mirar cómo aprender algo nuevo. Y la cosa que este hombre dice, que me llamó la atención, es que deberíamos un poco centrarnos en ver qué podemos aprender cada día de todo lo que nos rodea. Y esto fue lo que me llamó la atención, porque muchos siglos antes, un rabí en Galilea, en el Sermón del Monte, él dice, basta cada día su afán. Es verdad que realmente hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que investigar,
Pero Jesús dice, basta cada día su afán. Si somos capaces de incorporar a nuestra vida un aprendizaje nuevo cada día, nuevo y bueno, pues estaremos en el progreso correcto en cuanto a la búsqueda de la verdad. Y en cuanto a los textos que la lección nos plantea, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente que hoy va buscando la verdad. Algunos la encuentran y otros encuentran una verdad, pero no les interesa, cambian y siguen buscando otra. Algunos, como Pilato, cuando Jesús estuvo ante él, antes de ser crucificado, incluso se mostró escéptico acerca de que existiera una verdad. Él pregunta, dice, ¿verdad? ¿Y qué es la verdad? Como diciendo, cada cual tiene su verdad, pero no es verdad. Hay una verdad absoluta, ¿no? Que es la que los textos de hoy nos van a un poco dirigir. Yo esos textos los encuentro como una especie de cadena que se enlaza y que nos va dirigiendo no solo la búsqueda, sino hacia el hallazgo de la verdad. Entonces, analizando los textos que seguramente hemos leído todos en esta semana, vemos como Jeremías dice que podemos establecer el primer pilar acerca de la búsqueda de la verdad. Dice, me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ante todo y ante la verdad absoluta, porque hay muchas verdades relativas en la vida, ¿verdad? Hay muchas cosas que son ciertas, pero la verdad absoluta sobre la que Dios nos quiere hablar tiene que ver con la vida presente y nuestra vida futura, nuestra vida eterna. Entonces dice, me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para encontrar la verdad, dice, necesitamos desearlo de corazón. En Mateo 7 sería el segundo paso a dar en esa búsqueda. Si la deseamos, Jesús nos invita a que pidamos, a que oremos, a que la busquemos, porque dice que todo el que pide recibe, el que llama se le da, ¿verdad? Entonces, primero, debemos desearla de corazón. Segundo, debemos pedirla al único que puede darnos, la verdad. En Hechos 17, del 26 y 27, dice que que el Señor nos puso en este mundo con el propósito de que busquemos a Dios. En definitiva, la verdad, ¿por qué buscar a Dios? Porque la verdad solamente está en Dios. Y el Salmo 25 habla de la persona que tiene el deseo de ser enseñado en los caminos de Dios. Vamos viendo el progreso, ¿no? Vamos viendo cómo primero desearlo, segundo pedirlo, después el entender que eso que pedimos es buscar a Dios, ser enseñado en los caminos de Dios. Y ya llegamos al Evangelio de Juan, en el que el capítulo 16 dice que hay una gente que nos va a enseñar la verdad. Esa gente no es otro que el Espíritu Santo. Y esa verdad, según se registra en Juan 17 y 17, no se encuentra en otro lugar, sino en la palabra de Dios. Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por tanto, vemos que aunque hay muchas verdades a nuestro alrededor, solo hay una verdad absoluta que nos lleva al reino de los cielos, que es el conocer a Dios, el guardar sus mandamientos y el seguir en sus enseñanzas. Muy bien, pues yo creo que la educación cristiana nos debe conducir siempre a encontrar respuestas al estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Al estudiar la palabra de Dios. Esas famosas preguntas, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué hay tanta maldad y sufrimiento en el mundo? Estas son solo preguntas que lo que buscan es una verdad. Y bueno, pues los registros bíblicos nos pueden dar respuestas fantásticas a estas preguntas. Es bueno que nosotros volvamos a la Escritura, porque ahí tendremos la buena nueva de la redención y los mensajes que el Señor tiene para nosotros para aclararnos esas preguntas que están allí en nuestro corazón. Gracias, Rafa, por tu intervención y estamos llegando prácticamente al final de nuestra lección. Prácticamente estamos ya ahora concluyendo y vamos a la conclusión de nuestro estudio. Y en esta conclusión quisiera pedirle a Linda que matice los últimos puntitos. En 1 Tesalonicenses 2, 6 al 8, dice la Biblia,
Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué texto más interesante, ¿no? Me gusta esta ilustración de una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Linda, ¿qué enseña Pablo que podríamos y deberíamos reflejar en nuestras escuelas y en nuestras iglesias? Una pregunta interesante a manera de conclusión. Quisiera que elaboraras respuestas a esta pregunta. Linda, adelante. Claro que sí, pastor. Bueno, yo quisiera más que nada comentar, por ejemplo, lo que Pablo, la vida de Pablo, dice que Pablo fue un perseguidor de cristianos, pero pasó algo tremendo en su vida, que él se encontró con Jesús en Damasco. Y entonces dice que cuando se encontró con Jesús, dice que la luz del Evangelio, que es Cristo Jesús, inundó su vida. Y entonces Jesús entró en su corazón y él se levantó para ser un proclamador de su Evangelio, ¿no? Ahí ya nos está él, Pablo, nos está enseñando, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, cómo nosotros debemos reflejar en nuestra vida personal, en nuestras escuelas y en nuestras iglesias? Y luego, o sea, cuando Cristo lo transformó, él lo que hizo fue escribió, exhortó, nos aconsejó a las iglesias. Nosotros lo podemos ver en los libros que él escribió, todos los consejos. Y lo más lindo es cómo él transmitió se inspiró cada vez que escribía a las iglesias, lo hacía de una manera cariñosa, amorosa, ¿no? Les decía, yo les amo con todo mi corazón, yo daría mi vida por Cristo y también por ellos, y nosotros lo podemos ver, y él dio su vida, aún a pesar de todas las adversidades que él pasó, fue perseguido, fue encarcelado, murió por causa del Evangelio, ¿no? Y a mí, la verdad, a mí me ha sorprendido un hombre que perseverante, con fuerza, con constancia, pero fue porque él caminó con Cristo. Y eso es una de las cosas súper importantes para que nosotros, pues, reflejemos realmente en nuestras escuelas y en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, hay 3 puntos que yo lo escribí acá, que para mí son importantes: a compartir la fe, a comprender la vida que hemos recibido de Cristo, porque cuando nosotros recibimos la vida en Cristo, somos totalmente diferentes. Somos totalmente diferentes. Y a compartir la esperanza que llegó a nuestro corazón. La esperanza es Jesús. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que transmitir como líderes, como maestros, como maestras, como los que en las escuelas, en las clases, con los niños, con los clubs, porque ahora quisiera enfocarme en todos esos que son parte importante. Y yo, la verdad, yo hoy quisiera darle las gracias a mi madre, porque ella fue mi primera maestra que me encaminó a esta vida cristiana, que yo, la verdad, que estoy muy gozosa, y le doy gracias a mi madre y a mis maestros y a mis maestras que yo tuve el privilegio de estudiar en una escuela adventista. Es un privilegio, a pesar de las adversidades y las dificultades, pero es un privilegio. Y yo podría contarles todas las experiencias, cómo esos maestros, esas maestras impactaron a mi vida. Por eso yo puse aquí 2 preguntas. ¿Qué impacto podemos transmitir nosotros como maestros, como maestras? No solamente los maestros que hoy en estos momentos están con nosotros compartiendo esta lección de escuela sabática, sino también los maestros de escuela sabática de niños, de adolescentes, los que están con los clubs, porque también esta lección es para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, cómo estamos impactando? Porque estamos impactando no
no a cosas, estamos impactando a personas, ¿no? A niños, a jóvenes, y eso es una cosa bien importante. Y esa pregunta que yo les hago, ¿qué impacto podemos transmitir? Es personal, cada uno de nosotros nos los hacemos personalmente. Y la otra pregunta, ¿de qué manera ayudo a mi prójimo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Nosotros podemos decir, bueno, sí, yo quiero, yo amo, pero ¿cómo? Con amor, con cariño, con bondad, sin egoísmo, sin estar por encima de esa persona, sin pisar a esa persona, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, esto es nuestra misión, es llevar esperanza. Quien es la esperanza es Jesús. Así que tenemos una misión, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a que cambiemos, a que nos dé un corazón entendido, porque realmente estamos en un momento muy crucial de nuestra vida. Hemos pasado durante estos meses, estamos pasando estos meses esta pandemia, y es momento de reflexionar en nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias, a nuestros niños, impactar a este mundo que necesita de Jesús. Quizá a veces nos estamos enfocando mucho, y es importante, no digo que no sea importante las doctrinas, no, es importantísimo, pero estamos dejando a un lado a nuestra relación con Cristo, y eso es bien fundamental para poder enseñar a nuestros niños. El pastor al inicio decía, esta lección ayuda a los niños, a los jóvenes. ¿Y qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Necesitamos orar más, necesitamos que el Espíritu Santo toque esos corazones y haga un reavivamiento total para nuestras familias. Así que todavía hay mucho que hacer. Que Dios nos ayude a dar eso, a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer lluvia que refresca y no gotera continua. Así que yo creo que eso es lo que tenemos que reflejar, el amor de Cristo. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que eso es lo que debemos reflejar. Muy bien, Linda, gracias. Pablo decía en Romanos capítulo 8, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y le faltó decir, y pronto a regresar. La verdad es que estos mensajes son la mejor noticia para todo el mundo. Saber de que Cristo murió en la cruz, está intercediendo por nosotros y está deseoso de regresar por su pueblo. Y la verdad es que Pablo pasó la mayor parte de su vida entregado a ese desafío de predicar este mensaje a todo el mundo. Y yo creo que este mensaje de redención, este mensaje que la redención es prácticamente educación, porque educar es redimir, y este mensaje de redención es el que tenemos que dar como iglesia. La iglesia tiene que unirse a la escuela, la iglesia tiene que unirse a la labor de los padres. La misión es conjunta y es predicar la buena nueva de redención para el ser humano. Y lo ideal es que nosotros podamos compartir esto. Para Pablo, el Evangelio lo era todo. Y eso debe significar para nosotros también. Pablo sugiere que el Evangelio debería de transmitirse a toda nación, tribu y lengua. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo dejó, y Pablo lo hizo en el mundo conocido de un lado a otro. Bueno, que Dios nos ayude para que esa misión y ese desafío lo tengamos nosotros ahora en cuenta. Dios nos ayude como iglesia a cumplir la misión educativa por la cual Dios ha establecido la iglesia en este mundo. Vamos a concluir con una palabra de oración. Voy a pedirle a Linda que nos dirija para concluir esta lección de escuela sabática. Oremos. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder estar a pesar de las distancias, Señor, de poder aprender, de poder conocer, Señor, y estar ante tu presencia. Hoy quiero pedirte por todos nuestros hermanos que están escuchando este mensaje, Señor. Queremos pedirte por todas las familias, Señor, por todos los hermanos
y que podamos, Señor, estar unidos, así como cuando tú, Señor, tus discípulos pidieron la ayuda del Espíritu Santo. En estos momentos te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para que pueda tocar nuestras vidas, impresione nuestras mentes, nuestros corazones. Perdónanos, Señor, si en algo te hemos ofendido. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, Señor, si hemos tenido poca fe. Danos un corazón entendido, Señor, y queremos renovar nuestros votos a ti, Señor. Queremos entregar nuestra vida por completo y servirte, Señor, en donde tú nos pongas, Señor. No hay nada que nosotros, que ninguna persona diga, yo hago más o menos. No, Señor, todos tenemos una misión en nuestros hogares, fuera de ellos, en nuestro trabajo, en las iglesias. Quizá aún cuando salimos en la calle, una sonrisa, un saludo, una oración, un mensaje, un mensajito, quizá a través de las redes sociales, podemos impactar este mundo, Señor. Queremos que tú pronto vengas, pero para eso necesitamos predicar, necesitamos proclamar de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, y sobre todo toca nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Queremos entregarnos por completo a ti. Acompáñanos y bendícenos, Señor, y que hoy en esta lección, a pesar de las distancias, salgamos renovados, Señor, contigo, con Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gracias, Linda. Gracias. Bendiciones para todos. Nos veremos la próxima semana en la lección número 10. Un saludo para todos y nos despedimos. Bendiciones para todos. Gracias. Sábado. Chao. Buen sábado para todos.